Bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy estamos con el tema de álgebra vectorial y estamos trabajando el método del paralelogramo para lo que son suma de vectores. Este método precisamente es un procedimiento que utilizamos para obtener la resultante de dos vectores que se encuentran separados por un ángulo cualquiera. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a trabajar con la ley de cosenos. ¿Para qué? Para calcular la magnitud del vector. Es decir, la resultante es igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada menos el doble producto de a por b por coseno del ángulo. A y b serían nuestros vectores fuerzas. El ángulo va a ser igual a 180 grados menos nuestro ángulo mayor de uno de mis vectores menos el ángulo menor de mi segundo vector. También necesitamos calcular la dirección o en este caso podemos hablar del ángulo. ¿Cómo lo voy a usar? Mediante la ley de senos. Vemos que aquí se igualan los tres lados, tanto lado como su ángulo correspondiente. Puedo trabajar R con A o puedo trabajar B con A o trabajar R con A. Esto va a depender lo que tengamos como datos. También otra forma de calcular esa dirección o ese ángulo es mediante el tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos entonces a ver qué nos dice nuestro ejercicio. Nos dice obtener la resultante del siguiente sistema de vectores. Ven aquí, traigo mi instrumento de medición para más o menos establecer los que son nuestros ángulos. Tengo mi eje, estoy trabajando, hablamos de X y de y me dicen que tengo un vector E 450 metros a 50 grados, ajá, y también tengo un vector, en este caso, un segundo vector F que sería 600, igual a 600 metros a 140 grados, ¿sí? Serían nuestros vectores con los que estaríamos trabajando. ¿Qué voy a hacer? Bueno, primero que nada, vamos a tratar de trazar lo que sería nuestra resultante. ¿Qué voy a hacer? Recordemos, tengo que obtener o trazar la paralela de F y la paralela de. Ellos, al trazar esa paralela, vean cómo va a llegar un punto donde se van a interceptar. Por lo tanto, en este punto de intersección nos va a servir ¿para qué? Para trazar esa resultante. ¿De dónde parto? De mi origen. Del origen hacia ese punto donde se encuentra, decimos que esta sería mi resultante y este es el ángulo que vamos a obtener. Ya habíamos visto, de acuerdo a las fórmulas y a nuestras leyes que trabajamos de seno y coseno, que la resultante en este caso va a ser igual a la raíz cuadrada de mi vector f al cuadrado más el vector e al cuadrado menos 2 veces f por e por el coseno del ángulo. Vamos a obtener primero el coseno de ese ángulo, o más bien vamos a obtener el ángulo, porque es lo que necesito. El valor del vector f y de e ya lo tenemos. Y decíamos que el ángulo va a ser igual a 180 grados. Recordemos, es una constante, nunca cambia. Menos el ángulo mayor, que en este caso va a ser 140 menos el ángulo menor, que en este caso sería menos 50. 140 menos 50 me daría 90 grados y 180 menos esos 90 grados, vean que se forma un ángulo de 90 grados. Ya sabemos qué pasa cuando trabajamos las funciones y obtenemos el coseno de 90 grados. Vamos entonces a sustituir. Decimos la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De 600 al cuadrado más 450 al cuadrado menos 2 veces 600 por 450 por coseno de 90 grados. Coseno de 90 grados, pues sabemos que es cero, por lo tanto, todo este producto pues prácticamente queda como cero. 600 al cuadrado me daría 360,000 y 450 al cuadrado me daría 202,500. Esto nos da cero, es decir, y 360,000 más 202,500 me daría 562,500. Prácticamente les decía, este producto se elimina y la raíz cuadrada de 562,500 va a ser igual a 750 metros. Ya tengo la magnitud de este vector resultante. ¿Qué me falta? El ángulo. ¿Cómo lo voy a calcular? En este caso vamos a aplicar nuestra ley de senos, donde hablamos o decíamos, en este caso, la resultante entre el seno del ángulo va a ser igual a lo que sería mi vector E entre el seno del ángulo. Vean que lo que voy a trabajar sería este vector E. Si yo trabajo con este vector E, de acuerdo a nuestro triángulo, aquí lo estoy colocando por si tengo algunas, vemos que aquí tengo AB y este sería su ángulo con el que trabaja el vector E. ¿Cuál sería su ángulo? Sería este. Este es el ángulo que yo tendría que calcular. Y algo importante que tengo que recordar ahorita, que voy a colocar, es
en este caso, aquí coloco mi ángulo, y si nosotros nos ponemos vemos la parte de geometría, el tema de ángulos alternos internos, que me dice aquí, bueno, en este caso, para estos ángulos alternos internos, vean cómo establecemos que el ángulo 3 es igual a un ángulo 4, y un ángulo 1, en este caso va a ser igual a un ángulo 2, precisamente por el método del paralelogramo. Quiere decir que este ángulo que voy a calcular aquí va a ser igual a este que voy a calcular acá. Eso es muy importante que desde ahorita nos quede claro. Este ángulo va a ser igual a este. Vamos entonces a calcular. El valor que yo obtenga va a ser el mismo para este que para este. Entonces, vamos a sustituir y decimos que el seno del ángulo va a ser igual a E por el seno del ángulo de entre lo que sería mi resultante, o mi vector resultante, ¿sí? Vamos a despejar el seno, cómo lo paso del otro lado, cómo despejo ángulos. Sabemos que el seno pasa del otro lado con el inversa de seno o seno a la -1. E va a ser igual a 450, como está aquí establecido. Seno de 90 grados es el ángulo con respecto a la resultante, el que calculamos nosotros al inicio, entre mi resultante que fue 750. Vamos a ir haciendo, vamos a ir simplificando. Seno de 90 me va a dar 1, por lo tanto 450 por 1 queda como 450. Si lo divido entre 750 sería 0.6 y la inversa de seno sería el ángulo de igual a 36.86. Vuelvo a lo mismo. Estoy calculando este ángulo que dijimos por ángulos alternos internos va a ser este de aquí. Este y este son iguales. Pero yo necesito no este ángulo, necesito el ángulo que forma mi vector resultante, en este caso con respecto al eje de las X, que parte desde aquí. Entonces, si yo tengo este ángulo, que es igual a este, ¿cómo puedo calcular este ángulo? Vean, tengo o trazamos un vector que me decía vector F, 600 metros a 140 grados. Y la resultante está aquí. Si yo esos 140 le resto este ángulo que ya lo tengo porque lo acabo de calcular, 36.86, ¿qué va a pasar? Que voy a obtener este otro ángulo. Por lo tanto, decimos, mi ángulo para este caso va a ser igual a 140. Ese es el ángulo que se forma o que forma F. Menos 36.86. ¿Qué es esto? Esto va a ser igual a 131.55 grados. Bien importante, tengo que ver qué ángulos estoy obteniendo para poder obtener el ángulo correcto. No quiere decir que estos ángulos estén incorrectos, quiere decir que estos ángulos corresponden en este caso, pues a los ángulos que se forman con otros vectores. Ahora sí, si ya tengo mi resultante y tengo mi ángulo, puedo decir que para este ejercicio la resultante va a ser igual a 750 metros a 131.55 grados.